La noche era densa, húmeda, el tipo de noche que se pega a la piel como una segunda capa. El aire olía a pino y a tierra mojada, un aroma que, para muchos habitantes del New Hampshire, era sinónimo de hogar. Pero para Maura Murray, esa noche significaría el comienzo de una pesadilla sin fin. Maura, de 21 años, estaba camino a Haverhill, Massachusetts, para pasar el fin de semana con su novio, Billy Jenkins. Era una estudiante aplicada en la Universidad de Nueva Inglaterra, con un futuro prometedor por delante. Pero algo la llevó a desviarse de su ruta, a tomar una carretera secundaria, la Route 112, una arteria serpenteante que se adentraba en el corazón de las montañas White. Cuando los vecinos de Hemlock Lane, una zona rural y aislada, escucharon un fuerte estruendo alrededor de la medianoche, no le dieron importancia. Era común que la fauna silvestre causara daños a los vehículos en esas carreteras. Pero a la mañana siguiente, lo que encontraron los residentes cambió todo. Un Volkswagen Jetta, destrozado contra un árbol, yacía abandonado en un lateral de la carretera. Fue un choque brutal, pero lo más extraño era que no había rastro del conductor. El coche estaba intacto, salvo por el daño frontal. Las llaves estaban en el contacto. La bolsa de Maura, su teléfono móvil, su ordenador portátil, todo estaba dentro. Solo ella había desaparecido. La policía inició una búsqueda masiva. Equipos de rescate peinaron la zona con perros rastreadores. Helicópteros sobrevolaron la región. Se movilizaron cientos de voluntarios. Pero la búsqueda fue infructuosa. El bosque, implacable, parecía haber tragado a Maura Murray. Las primeras teorías apuntaban a un accidente. Quizás Maura había salido del coche, desorientada por el impacto, y se había perdido en el bosque. Pero pronto, surgieron inconsistencias. Los testigos afirmaron haber visto a una joven que se parecía a Maura, caminando por la carretera, incluso después del choque. Uno de ellos, un hombre llamado Richard Morrissey, dijo haber visto a Maura pidiendo ayuda, visiblemente alterada. Le ofreció llevarla a la comisaría, pero ella se negó, afirmando que estaba esperando a alguien. Billy Jenkins, el novio de Maura, se convirtió en una figura clave en la investigación. Reveló que Maura había estado actuando de manera extraña durante las semanas previas a su desaparición. Estaba ansiosa, nerviosa, y parecía estar ocultando algo. También admitió que Maura le había mentido sobre su historial académico. Maura había reprobado algunos cursos, algo que había mantenido en secreto. Billy sospechaba que Maura estaba bajo una gran presión, y que su desaparición podría estar relacionada con ello. La investigación se complicó aún más cuando se descubrió que Maura había estado investigando un caso de fraude, en el bufete de abogados donde trabajaba a tiempo parcial. ¿Podría su desaparición estar relacionada con su trabajo? ¿Había tropezado con algo que alguien quería mantener oculto? La policía consideró la posibilidad de un secuestro. Pero no había señales de lucha en el coche. No había rastros de otros individuos. Parecía que Maura había desaparecido voluntariamente, o al menos, que había sido inducida a salir del coche sin resistencia. Con el paso del tiempo, la investigación se estancó. Las pistas se enfriaron. Los perros rastreadores perdieron el rastro de Maura. La policía, superada por la falta de pruebas, cerró formalmente el caso, aunque nunca se detuvo por completo la búsqueda. Pero la desaparición de Maura Murray siguió siendo un tema candente en los foros de Internet, en los programas de televisión sobre crímenes sin resolver. Surgieron cientos de teorías, algunas más plausibles que otras. Algunos creían que Maura había escapado de su vida, buscando un nuevo comienzo en otro lugar. Otros sospechaban de un culto satánico que operaba en la zona. Otros aún, apuntaban a un asesino en serie que se había aprovechado de la soledad de la carretera. Lo que es innegable es que la desaparición de Maura Murray ha dejado una profunda cicatriz en la comunidad del New Hampshire. Ha generado un debate sobre la seguridad de las carreteras rurales, sobre la importancia de la privacidad y sobre los secretos que todos guardamos. Y, sobre todo, ha dejado una pregunta sin respuesta que atormenta a todos los que conocen la historia. ¿Dónde está Maura Murray? Un nuevo giro en el caso surgió años después, con el descubrimiento de un vídeo de vigilancia de una gasolinera en Northwood, Nueva Hampshire. El vídeo, grabado el día antes de la desaparición de Maura, muestra a una joven que se parece sorprendentemente a ella, comprando una botella de agua y un mapa.
Lo más intrigante es que la joven en el vídeo parece estar esperando a alguien. Alguien que nunca aparece. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué Maura estaba esperando? Otra pista intrigante se reveló cuando un investigador privado, Paul Fidalgo, analizó a fondo los registros telefónicos de Maura. Descubrió que Maura había recibido varias llamadas de un número desconocido en los días previos a su desaparición. El número estaba registrado a nombre de una empresa fantasma en Delaware. Fidalgo sospechó que alguien estaba siguiendo a Maura, que la estaba vigilando. Pero quizás la pista más inquietante sea la que relaciona a Maura con un antiguo caso de asesinato sin resolver. En 1983, una joven llamada Joan Piper desapareció en las montañas del New Hampshire. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero las circunstancias de su desaparición eran extrañamente similares a las de Maura Murray. Ambas eran jóvenes, estudiantes, y desaparecieron en carreteras rurales en medio de la noche. Algunos investigadores creen que podría haber una conexión entre los dos casos, que podría revelar la verdad sobre lo que le ocurrió a Maura Murray. La desaparición de Maura Murray es un rompecabezas con demasiadas piezas faltantes. Un rompecabezas que parece diseñado para permanecer incompleto. A medida que pasa el tiempo, la esperanza de encontrar a Maura disminuye. Pero la pregunta persiste, ¿qué le ocurrió realmente a Maura Murray en esa noche fatídica? ¿Fue una víctima de un accidente, de un secuestro, de un asesinato? ¿O se marchó voluntariamente, dejando atrás una vida que ya no podía soportar? La verdad, como Maura, sigue desaparecida, enterrada en el corazón de las montañas del New Hampshire, esperando ser descubierta. Script, pero la similitud con el caso de Joan Piper no termina ahí. Ambas jóvenes habían expresado sentimientos de soledad y aislamiento antes de su desaparición. Joan, según testimonios de sus amigos, se sentía incomprendida y anhelaba una vida diferente. Maura, como reveló Billy Jenkins, estaba lidiando con una profunda crisis de identidad y sentía una gran presión para cumplir con las expectativas de su familia y de la sociedad. Esta sensación de estar atrapada, de buscar una vía de escape, podría ser un factor clave para entender sus acciones en las horas previas a su desaparición. Un detalle particularmente escalofriante es la ubicación de la desaparición de Joan Piper. Se cree que desapareció en una zona remota de las montañas White, no muy lejos del lugar donde Maura sufrió el accidente. Algunos investigadores han sugerido que podría haber una conexión geográfica entre los dos casos, que podría indicar la presencia de un depredador que operaba en la zona durante décadas. La idea de un asesino en serie que acechaba las carreteras rurales del New Hampshire, aprovechándose de la vulnerabilidad de las jóvenes viajeras, es una posibilidad aterradora que no puede ser descartada. Además, las investigaciones recientes han arrojado luz sobre el pasado de Maura Murray, revelando que había sufrido episodios de depresión y ansiedad durante su adolescencia. Aunque nunca había buscado ayuda profesional, sus amigos y familiares recordaban que a menudo se mostraba retraída y melancólica. ¿Podría su estado mental haber influido en su toma de decisiones en la noche de su desaparición? Podría haber estado experimentando una crisis emocional que la llevó a tomar una decisión impulsiva. El análisis forense del Volkswagen Jetta de Maura no ha arrojado ninguna pista concluyente. No se encontraron rastros de ADN ajeno al de Maura en el vehículo, lo que sugiere que no hubo una lucha violenta. Sin embargo, los expertos en accidentes han señalado que el impacto del coche contra el árbol fue extremadamente severo, lo que podría haber causado una conmoción cerebral en Maura y alterar su juicio. Si Maura hubiera estado desorientada y confundida después del choque, podría haber sido más susceptible a la manipulación o al engaño. La teoría de que Maura había huido voluntariamente de su vida también ha ganado terreno en los últimos años. Algunos investigadores creen que Maura estaba cansada de las presiones de su familia, de su relación con Billy Jenkins, y de su futuro académico. Podría haber decidido empezar una nueva vida en otro lugar, dejando atrás su antigua identidad. Sin embargo, esta teoría no explica por qué Maura no se puso en contacto con sus amigos y familiares después de su desaparición. Tampoco explica por qué dejó atrás todas sus pertenencias, incluyendo su teléfono móvil, su ordenador portátil y su cartera. En los últimos meses, un nuevo grupo de investigadores aficionados ha comenzado a analizar el caso de Maura Murray con nuevas herramientas y técnicas. Utilizando algoritmos de inteligencia artificial para analizar los registros telefónicos de Maura, han descubierto patrones de comunicación que no habían sido detectados anteriormente.
Estos patrones sugieren que Maura podría haber estado en contacto con una persona desconocida en los días previos a su desaparición. La identidad de esta persona sigue siendo un misterio, pero los investigadores creen que podría ser la clave para resolver el caso. Además, los investigadores han estado reconstruyendo la ruta que Maura siguió en la noche de su desaparición, utilizando datos de GPS y registros de cámaras de seguridad. Han descubierto que Maura hizo varias paradas en gasolineras y tiendas de conveniencia en el camino hacia Haverhill. En una de estas paradas, en la gasolinera de Northwood, Maura compró un mapa de carreteras y un paquete de galletas. Los investigadores han analizado las imágenes de seguridad de la gasolinera en busca de pistas sobre la identidad de la persona que Maura estaba esperando. Hasta ahora, no han logrado identificar a esta persona, pero siguen investigando. La desaparición de Maura Murray sigue siendo un enigma sin resolver, un misterio que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo. A medida que pasa el tiempo, la esperanza de encontrar a Maura disminuye. Pero la búsqueda de la verdad continúa. Los investigadores, los detectives, los periodistas, y los aficionados a los crímenes sin resolver, todos están unidos por un mismo objetivo: descubrir qué le ocurrió realmente a Maura Murray en esa noche fatídica. Y tal vez, algún día, la verdad saldrá a la luz, y el misterio de Maura Murray finalmente se resolverá. La comunidad de Northwood, en particular, sigue manteniendo una vigilia silenciosa, con la esperanza de que algún día se haga justicia y se encuentre la paz para la familia de Maura. El bosque, por su parte, permanece implacable, guardando celosamente sus secretos. La Route 112, testigo silencioso de la desaparición de Maura Murray, sigue serpenteando a través de las montañas del New Hampshire, recordándonos la fragilidad de la vida y la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados. Y la pregunta persiste, resonando en la oscuridad: ¿dónde está Maura Murray? ¿Y volverá a ver la luz del sol?